Bienvenidos a nuestro podcast de investigación con el capítulo de hoy, Venezuela, un país en crisis, un pueblo en resistencia, el espacio donde acordamos temas cruciales sobre derechos humanos, justicia y sociedad. Hoy tenemos un episodio especial en el que hablaremos sobre la crisis de los derechos humanos en Venezuela, un país donde hace años miles de ciudadanos luchan por sobrevivir en medio de la represión, la violencia y la privación de sus derechos fundamentales. Para hablar sobre estos temas tan relevantes, tenemos a dos invitados con diferentes perspectivas, que son Mariana, que es una reconocida experta en derechos humanos, y Camilo, que es un líder activista de la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos. Acompáñenos mientras analizamos las causas, consecuencias y de igual forma posibles soluciones. Para empezar, es importante dar contexto histórico de cómo llegó Venezuela al punto de crisis en que está hoy en día, hablando políticamente. Recordemos que en los años 90 Venezuela venía de una crisis sociopolítica con una inflación generada por la crisis bancaria que comenzó en los años 90, cuando cayó el segundo banco más importante del país, que desencadenó una crisis financiera. En 1998, Hugo Chávez, con un discurso bastante populista y antiimperialista, ganó las elecciones presidenciales. Este prometió transformar el país mediante un proyecto socialista que cambiaría la política, la economía y la sociedad venezolana. Chávez se presentó como un líder que daría voz a todas las clases más desfavorecidas y llevaría al país a su máximo potencial. A lo largo de su mando, Chávez implementó políticas de redistribución en la riqueza nacionalizando varias industrias, entre ellas la petrolera. Su gobierno también buscó estrechar distintos lazos con gobiernos de izquierda en América Latina. Un claro ejemplo de esto es Cuba, y adoptó una retórica antiestadounidense. Sin embargo, su enfoque en todo el control de los recursos petroleros y el uso del ingreso del petróleo para financiar distintos programas sociales resultó en una dependencia casi total del crudo para la economía del país. Recordemos que en el año 2013 Hugo Chávez muere a causa de un cáncer y Nicolás Maduro se convertiría en el sucesor del cargo, asumiendo la presidencia de Venezuela en un marco de creciente de escasez de alimentos, inflación descontrolada y caída en los precios del petróleo. En los primeros años de Maduro en el poder, la situación económica se deterioró aún más debido a la caída de los precios internacionales del petróleo, que constituían el principal ingreso de Venezuela. Maduro implementó políticas económicas que no lograron detener la crisis. La hiperinflación se disparó y el país experimentó una escasez generalizada de bienes esenciales, incluidos alimentos y medicinas. Además, el gobierno de Maduro recurrió a medidas autoritarias para mantenerse en el poder, como la represión a la oposición, el control de los medios de comunicación y la disolución de las instituciones democráticas. La crisis política y económica alcanzó niveles catastróficos a partir del 2015. Venezuela pasó de ser una de las naciones más prósperas de América Latina a una de las más empobrecidas. La hiperinflación alcanzó cifras astronómicas y el poder adquisitivo de los venezolanos se desplomó. Esto llevó a millones de personas a la pobreza extrema. La escasez de alimentos, de medicinas y de productos básicos se hizo crónica. Las protestas y manifestaciones contra el gobierno de Maduro se intensificaron, pero el gobierno contraatacó con estrategias de sometimiento y dominación en contra de todo aquel que intentaba oponerse o hacer pública la situación al interior del país. A medida que la situación empeoraba, millones de venezolanos comenzaron a huir del país, en lo que se ha considerado una de las migraciones más grandes de la historia de América Latina. Para el año 2023, más de 7 millones de venezolanos habían dejado el país, buscando asilo principalmente en países como Colombia, Perú, Chile y otras naciones vecinas. Ok, ya teniendo en cuenta el contexto histórico de la situación año tras año en Venezuela, empecemos. Primero me gustaría que Mariana, quien sabe todo el tema de los derechos humanos y la violación de estos, nos cuente un poco cómo se ha evidenciado todo el tema de las violaciones y las represiones de los derechos humanos en el marco de esta crisis política que deja a Venezuela tan desangrada en estos últimos años. Bueno, para abarcar este tema es importante mencionar que las violaciones a los derechos humanos y las censuras por parte del gobierno de Venezuela, especialmente bajo el mandato de Nicolás Maduro, han sido documentadas por diversas organizaciones internacionales como lo son Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la ONU y la Corte Penal Internacional. Además, estas violaciones han afectado gravemente a la población venezolana, particularmente a los opositores políticos, a los defensores de los derechos humanos, a los periodistas y a los civiles que han manifestado en contra del gobierno. Es aterrador escuchar que estos abusos han sido tan frecuentes y que a pesar de
Todo el pasar del tiempo y de los años, no parece haber un fin tan pronto para una crisis que afecta principalmente a la población de Venezuela. Como periodistas, nosotros tenemos que enfrentarnos a constantes intentos de censura y amenazas por parte de las autoridades. Y lo más grave de todo es que si no hacemos caso, nos pueden torturar y hasta llegar a matar, todo con el fin de que no salga nada a la luz pública sobre lo que en verdad pasa al interior del país. Los efectos de esta crisis no solo se sienten en los informes y en las noticias, sino que también afectan profundamente la vida diaria de los venezolanos. Camilo, cuéntanos cómo se refleja esta crisis en la vida cotidiana de las personas, especialmente en aquellas que se oponen al régimen o luchan por los derechos humanos. Bueno, la crisis en Venezuela impacta profundamente la vida cotidiana, especialmente para aquellos que se oponen al régimen o luchan por los derechos humanos. Algunos ejemplos de estos incluyen la escasez de alimentos y medicinas, la inseguridad y la represión, el deterioro de servicios públicos, la censura y restricciones a la libertad de expresión, migración y el desplazamiento y el impacto psicológico y emocional. La situación es desesperante y requiere apoyo y presión internacional para la restauración de la democracia en Venezuela y los derechos humanos. Y más allá de la persecución directa, Camilo, ¿cómo ha afectado la crisis de los derechos económicos y sociales, como por ejemplo el acceso a la salud, la educación o el trabajo? La crisis en Venezuela ha devastado los derechos económicos o sociales de toda la población. Algunos ejemplos es el colapso del sistema, la falta de medicinas, equipo y personal, el deterioro de la educación, las escuelas cerradas, la falta de materias y de docentes, el desempleo y la precariedad laboral, la pérdida de empleos, los bajos salarios y la falta de seguridad. La inseguridad alimentaria, que es la escasez de alimentos, precios exorbitantes y dependencia de la ayuda humanitaria. La pérdida de acceso a servicios básicos como la electricidad, el agua potable y el saneamiento. Esto ha llevado a una situación de pobreza extrema y desigualdad, afectando especialmente a los más vulnerables, los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Bien, muchos países han tomado posturas frente a la crisis en Venezuela, pero ¿realmente ha tenido un impacto en la situación de los derechos humanos? Mariana, ¿cómo ves la reacción internacional frente a todos estos abusos que se presentan? Bueno, pues la atención internacional ha sido bastante importante, pero su impacto en la situación de los derechos humanos en Venezuela ha sido limitado. Ha habido condenas y sanciones, el régimen venezolano ha seguido cometiendo abusos. Sin embargo, pues la presión internacional ha logrado llamar la